muy bien. Ahí va. Bueno, padre. Bien, buenas tardes a todos. Ya nos hemos saludado y celebrado juntos. En realidad, ya que estamos tomando este tema de doctrina social de la Iglesia, simplemente una introducción, después si tengan que hacer unas preguntas, con mucho gusto las contestaremos. ¿Se escucha bien? Miren, el pensamiento social cristiano tiene muchísimo tiempo, nace con el Evangelio, y lo propio y lo característico de la doctrina social de la Iglesia, que no es algo que se sentaron algunos técnicos a escribirlo, sino que es la vida de la Iglesia que en su misión evangelizadora se tiene que enfrentar con distintas culturas. Y ese intercambio de la misión de la Iglesia en los contextos culturales tan distintos le ha permitido ir elaborando un pensamiento social que sea muy iluminador. En el final de Juan Pablo II, y ya con Benedicto, se pudo elaborar un compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es un trabajo ímprobo que se pudo realizar, que resume todo este pensamiento social, pero justamente no es que alguien se puso a escribirlo, sino que se recogió toda la experiencia vital de la Iglesia sobre las cuestiones fundamentales: la vida, la familia, el trabajo, la economía, todo prácticamente lo que tiene que ver con lo social está resumido en ese compendio de doctrina social de la Iglesia. Si tuviéramos que traducir este pensamiento social para la vida argentina, yo lo voy a resumir en 4 o 5 ideas que me parece que son claves para este tiempo argentino. Cuando estoy hablando de este tiempo argentino no estoy haciendo ninguna referencia de carácter político. Esto que voy a decir ahora, lo vengo diciendo desde hace 15 años y es como una problemática desafiante que la doctrina social o el pensamiento social lo contesta poniendo caminos. Ningún gobierno puede decir que monopólicamente se apropia de la doctrina social de la Iglesia, porque todos los gobiernos van a tener defectos. Y por eso nosotros siempre tratamos de que no se nos identifique con ningún tipo de pensamiento político, porque no lo tenemos. La doctrina social es iluminadora. Después, los distintos dirigentes, con buena voluntad, algunos, porque son cristianos, otros, sin saberlo, podrán aplicar o no estos pensamientos y podrán darle una traducción a través de acciones políticas, acciones sociales, pero nadie puede decir yo estoy aplicando a la perfección la doctrina social de la Iglesia, porque siempre en el corazón humano hay defectos y virtudes. Si tuviéramos que traducir este pensamiento social para estos últimos tiempos argentinos, ¿qué diríamos? En primer lugar, una gran tarea de la Argentina es la reconciliación de los argentinos. Ustedes saben que se habla mucho hoy de la grieta. La grieta significa que hay pensamientos tan enfrentados, tan confrontados, que no encuentran espacios de acuerdo. Y la Iglesia dice, el gran mecanismo que tienen las democracias para ir adelante es el mecanismo del diálogo. Y el diálogo es ante todo una escucha y después, por supuesto, una opinión respecto de lo que uno piensa. Pero dialogar no es imponer, no es decir yo soy el único que tiene
la verdad, sino saber escuchar, sobre todo, porque no se trata de verdades absolutas en el campo social, político, sindical, sino saber escuchar y a través de ese diálogo buscar qué elementos son aquellos que nos permiten concurrir en algunos consensos. Entonces, ven, la primera descripción que yo haría para el pensamiento social cristiano en la Argentina es necesidad de mayor diálogo, búsqueda de consensos entre los argentinos y dar pasos para reconciliarnos. Esos pasos para reconciliarnos tienen que pasar por la verdad histórica. Fíjense, cuando ustedes están en un lugar que es histórico, porque según entiendo, Colón la fundó Urquiza, ¿no es cierto? O sea que fíjense que tiene ya una historia importante en la vida argentina, este lugar concreto. Y ya en aquella época había una grieta muy fuerte entre los unitarios y los federales, entre Buenos Aires y el interior. Después, antes estaba la grieta que era Rosas y los que no pensaban como Rosas. Después vinieron el pensamiento iluminista, encarnado en Mitre, Alberdi, Sarmiento, y quienes veían de otra manera las cosas, pensando que Buenos Aires quería apropiarse de todo el país. Ven, la grieta es antigua en la Argentina, siempre ha habido grietas. Ahora hay otra grieta, una grieta que quizás está asentada todavía en una década del 70 que no hemos podido llegar a superar los argentinos en un encuentro después de esa ruptura tan fuerte, de esos hechos tan violentos, de esa situación que nos dividió tanto. Y entonces la Iglesia va a predicar la necesidad de la reconciliación. ¿Cómo tenemos que caminar hacia adelante? Nosotros decimos, primer paso en este contexto, ¿no es cierto? La recuperación de la ética, ¿no? Los principios éticos que son los que rigen la vida de los pueblos. Fíjense, muchas veces nosotros creemos que el bienestar de un país depende de la economía y que en la medida que se arregle la economía, el otro día leía un reportaje a un politicólogo que decía que cuando la economía en la Argentina crecía, el país crecía más de 4 o 5% anual, ciertamente el gobierno ese ganaba las elecciones seguro, porque somos muy dependientes de la economía. Pero hay algo anterior a la economía. Y lo anterior a la economía es la ética. Y esto pasa también en la vida privada. Si una persona puede adquirir muchos bienes y no tiene ética, esos bienes los va a usar mal y seguramente va a caer en explotación, va a caer en injusticias, porque son los principios éticos los que rigen toda la vida de una persona y de una sociedad. Y también la economía tiene que estar regida por principios éticos. Por eso, la recuperación de la ética, que significa vencer el mal de la corrupción en absolutamente todos los contextos argentinos, es uno de los caminos que marca el pensamiento social cristiano. El segundo camino importantísimo es la recuperación del orden educativo. Argentina ha sido un ejemplo. Incluso cuando se proclamó la famosa Ley 1420, en el siglo, ya hace casi 2 siglos, siglo y medio, por lo menos, hubo oposición de la Iglesia, pero esa visión de Sarmiento, que hoy recién en el encuentro que estábamos se pensaba, de fundar escuelas, de alfabetizar, de que la educación sea gratuita y sea para todos, eso fue un logro impresionante en la Argentina. Y lamentablemente hemos perdido esa fuerza educativa. La escuela pública ha decaído mucho en la vida argentina
Y por eso es necesario recuperar el orden educativo. Fíjense, las escuelas privadas hoy en día están llenas, no sé qué pasa por aquí. Y la escuela pública en muchos lugares ha perdido tanto prestigio que los padres no mandan, los hijos están buscando una escuela privada. Cuando yo estudié en escuelas públicas toda mi vida. Era al revés. A la educación privada iban quizás los chicos que no tenían tanta capacidad como para andar bien en la escuela pública. Y ahora se han invertido estas dimensiones. Por eso nosotros creemos en la necesidad de la recuperación de la educación en todos los contextos. El tercer camino es el camino laboral y tiene mucho que ver con lo que decíamos anteriormente. Una educación que sea nada más que teórica y que no le permita a un joven, cuando termina su adolescencia y empieza su juventud, ya poder empezar a trabajar, es una educación que no está llenando un vacío que es necesario llenar. Hoy en día todos los jóvenes necesitan trabajar. Hoy todo lo que, diríamos, yo me acuerdo de mi época, a los 16, 17 años todos conseguíamos un trabajo, Hoy en día no es tan sencillo. Trabajar en una empresa requiere conocimiento, requiere capacitación, y si la escuela no prepara para el trabajo, es como una frustración que se está generando en la vida argentina. Estos tres caminos los consideramos entonces fundamentales. Recuperación de la ética, recuperación del campo educativo y oportunidades laborales para todos. Lamentablemente, todavía necesitamos, yo defiendo todavía que existan los planes sociales. Hay quienes dicen, no, es una barbaridad que a la gente se le dé plata sin que haya intercambio de trabajo. Hoy en día no tenemos otra salida que seguir con algunos planes sociales y no podemos terminar rápidamente con los planes sociales. Tenemos que seguir, pero tenemos que seguir de modo tal que haya un cambio, no que nos perpetuemos en esta dimensión de las ayudas sociales sin intercambio. Y esto requiere entonces todo un repensar la acción social de modo tal que toda acción social humanice. ¿Sí? Un subsidio no le ayuda a la persona a crecer para que trabaje, para que encuentre a corto plazo una subsistencia por su propia acción. Evidentemente eso no está siendo una buena ayuda social. Y eso lo tenemos que repensar con mucha fuerza los argentinos. Y por fin, para dejar algunas ideas y después entrar en algún intercambio, hemos asistido a un mal muy grave en estos 20 últimos años, que ha sido el tema de la droga. Argentina es un país prácticamente sin droga. Y esto ha sido algo tremendo en estos 20 últimos años, cómo se ha expandido. Había, me acuerdo, gobernantes que decían que la Argentina era solamente un país de paso, pero hemos podido comprobar que no solamente somos un país de paso, sino que acá se fabrica droga y hay mucha gente que vive ya, ahora es una fuente de trabajo, trabajar en la droga. Y esto ha sido terrible. Y este mal hay que extirparlo de raíz. Hay que ayudar mucho a los jóvenes que lamentablemente han caído en estas adicciones, por eso el padre ha participado, el párroco ha participado en algún encuentro que la Iglesia hace para encarar una lucha frente a todo el tema adictivo, pero tenemos que seguir trabajando para extirpar este mal. Y una última palabra sobre un problema actual que tenemos, y es el debate por la vida. Está además decir que la Iglesia siempre ha estado a favor de la vida. Y ahí tenemos que rezar mucho y tenemos que concientizar mucho. Cada uno de ustedes tiene que ser un apóstol de la vida, sobre todo en un momento como este. Estamos en un momento disyuntivo.
sería un daño muy grande para la Argentina que se pudiera aprobar una ley de aborto. Es un daño muy grande para el país. Creo que sería un retraso muy, pero muy grande para nuestro país, porque justamente yo empecé hablando de la ética y no hay peor acción ética que matar a una persona absolutamente indefenso que está en el vientre de su madre, pero que ya es un ser, que ya es una persona como tal. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho para mostrar que el ADN de esa criatura que está en el vientre de su madre es un ADN propio, por lo tanto es persona. Y matar de esa manera, sobre todo un ser indefenso, es algo gravísimo, y sería gravísimo que el Estado sea el que propicie el aborto en los distintos establecimientos. Bueno, esto como un panorama general. Si ahora quisieran hacerme algunas preguntas, te pones. Lo que sí, yo estoy bastante disminuido en mi audición. Esto es una manera elegante de decir que estoy bastante sordo. Entonces vamos a traducir las preguntas que me puedan hacer. Muy bien. Monseñor, buenas noches. Mi nombre es Darío, estoy con mi esposa, somos de una comunidad vecina del pueblo de Lievi. Y usted al inicio de su charla dijo de que la Iglesia no tenía un lineamiento político, o no se definía políticamente, algo así la interpreté. ¿Puede ser? La Iglesia como tal, ¿no es cierto? Los cristianos tienen una obligación moral de tener un pensamiento político y además de votar. Pero la Iglesia jerárquica como tal no puede de ninguna manera apoyar un partido político. Sería un grave error. Incluso cuando algún grupo de sacerdotes en la Argentina se ha pronunciado políticamente, nosotros los obispos hemos censurado esa acción porque un sacerdote es un pastor y el pastor es pastor de todos. Entonces, tiene que ser pastor de todos los que piensen distinto. Y justamente el pontífice, el pastor es un pontífice, y pontífice quiere decir puente. Nosotros estamos para construir puentes y no para construir murallas. Y todo este trabajo de reconciliación, todo este trabajo de búsqueda de consensos, tiene que ser protagonizado por todos y mucho más por nosotros que somos sacerdotes, y buscando lo que nos une y no lo que nos divide. Por lo tanto, nunca podríamos hacer una demostración a favor de un partido político, porque sería limitar nuestra acción. Buenas noches, Monseñor. Yo tuve la gracia de participar del Congreso de Doctrina Social en Rosario, y recuerdo le decía que tuve la gracia de participar del Congreso Nacional de Doctrina Social en Rosario, y recuerdo que las distintas provincias que participaron, desde las distintas pastorales sociales, manifestaban el tema de la precariedad laboral y del trabajo infantil. Algo que se ve a menudo. Yo trabajo dentro del sindicalismo y lo veo a menudo. Y también pedirle si nos podía compartir un poquito, aunque sea, de lo que fue el documento que escribieron los obispos para el Bicentenario. Cuando estábamos cerca del 2010, la Iglesia escribió un documento preparando el Bicentenario argentino. De alguna manera lo que acabo de decir es una expresión de ese documento, ¿no? En concreto se me pregunta sobre el tema de la precariedad laboral. Miren, en primer lugar estamos en un problema en el mundo, porque hay una evolución tan fuerte tecnológica
que muchos trabajos van a desaparecer. El ejemplo que se pone habitualmente es el que van a aparecer los autos sin conductor. No sé cómo vamos a hacer, pero eso dicen, ¿no es cierto? Pero no solamente eso. Hoy en día, por ejemplo, en las cabinas de peaje hay muchachos o chicas que cobran peaje y eso va a desaparecer, porque la tecnología va avanzando mucho. Fíjense, nosotros estamos hablando ahora al sindicato Luz y Fuerza. En el tema energético, los cambios en el mundo van a ser también muy fuertes y va a haber que repensar mucho el problema laboral. El sindicato se está planteando este pensamiento de cómo van a tener que capacitar mucho más a los empleados que están en el tema energético, porque la tecnología va a avanzar y va a avanzar mucho. Entonces, hay un problema mundial y además está el problema argentino. En este momento el Estado está magnificado hay muchísimos empleados que viven del Estado y un Estado así es imposible de mantener. Es uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno actual, ¿no? Hay empresas del Estado que están con muchísimos empleados y se necesitarían quizás la mitad de los empleados para que esa empresa funcione. Entonces el problema laboral es un problema muy serio en Argentina. Por otra parte, nosotros los argentinos ante el mundo no hemos dado las señales necesarias para que vengan más capitales, para que haya trabajo. Fíjense, esto es un tema que se discute mucho, ¿no? Sobre el sistema económico. La Iglesia nunca se pronuncia por un sistema económico o por otro. Pero en su doctrina social, la Iglesia hace una valoración de lo que significa el capital, es decir, el dinero siempre en función de dar trabajo. Y sobre todo este Papa en diversos documentos habla mucho del mal de lo que significa el imperialismo del dinero. Yo me acuerdo del año pasado en una reunión de empresarios, estaba hablando con un empresario que me decía, cuando yo puse mi empresa, era un empresario mayor de mi edad más o menos, cuando puse mi empresa, la satisfacción mía era ver los productos que salían de la empresa. Hoy yo veo muchos empresarios que lo único que miran son los números y no miran tanto el beneficio social que está produciendo esa empresa. Y eso es muy importante, es decir, toda empresa tiene que producir un beneficio social. Y el mayor beneficio social de una empresa es dar trabajo. Por eso se está hablando mucho de la necesidad de que vengan empresas privadas, de achicar un poco el Estado, y seguramente es una necesidad para la Argentina, pero volvemos al tema ético. ¿Ven? Si no hay una recuperación de la autoridad moral del país argentino frente a los otros países del mundo, es muy difícil que podamos atraer a que otros se interesen por nosotros. Por eso todo está fundado en una recuperación ética, ¿no? Esto, fíjense, vale para el orden personal, vale para el orden familiar y vale también para el orden nacional. A mí siempre, yo digo, el ejemplo que más refleja lo que hay que hacer en el orden nacional es pensar qué es lo que hay que hacer en un orden familiar. Cuando uno dice, en una familia habría que hacer tal cosa, eso traduzcanlo al país y van a ver que aciertan siempre. Lo que se hace en lo poco es lo que hay que hacer en lo mucho. Retomando un poquito la pregunta, es una gran problemática, la problemática laboral, por eso yo la puse como número 3, puse recuperación ética, recuperación educativa y recuperación laboral. Son una de las grandes desafíos que tenemos por delante. La Iglesia no tiene soluciones para esto. La Iglesia lo que dice es, hay que marcar el camino, hay que poner estas acentuaciones en todos los órdenes, ¿no? Yo creo que es muy importante, muy pero muy importante,
que se genere un mayor diálogo entre las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo. La Iglesia siempre ha defendido mucho el sindicalismo y hoy en día creo que hay un llamado muy grande, tiene que haber un llamado mucho mayor a lo que es el diálogo. Yo empecé diciendo que el gran instrumento de una sociedad, de una democracia, es el diálogo, y a mí me parece, yo tuviera que opinar, diría, falta más diálogo entre la fuerza del capital y la fuerza del trabajo en la Argentina. A ver. ¿Me escucha bien ahí? Ahí está. Dale, dale. Bueno, buenas noches. A ver, desde la Pastoral de Acción y habiendo yo consumido un tiempo largo sustancia y, bueno, desde mi condición de adicto, yo escuché que usted hablaba de la ética, ¿no? De la moral, de la buena costumbre, de todo aquello que si uno lo abaja a la familia y falta, probablemente se suceda lo que se sucede en los países, que es hambruna, falta de diálogo e inoperancia por muchos ámbitos. Mis preguntas serían dos. Primero, ¿por qué la Iglesia y el Estado hace tanto tiempo están ligadas? Si eso es conveniente o no, porque lo están. Y segundo, en los países del primer mundo, donde la ética, la moral y la buena costumbre están mejor que lo que en los países del tercer mundo como este, la gente también y los pibes se revientan con la droga. Quiero decir, ¿tiene que ver la política o la falta de recursos del Banco Central o el FMI con el dolor humano, o es inherente una cosa de la otra? Por un lado sería este tema de la unidad Iglesia-Estado, ¿no? Tan ligada Iglesia y Estado, dice, ¿no? Un poco lo fuiste diciendo, pero aclarar un poquito más. Eso, como que la Iglesia no tiene una opinión política, pero siempre se la ve muy ligada, muy cerca. Esa es una, y ya te traigo la otra. En primer lugar, miren, la relación Iglesia-Estado siempre ha sido una relación conflictiva. Hay quienes la ven como vos y hay quienes la ven totalmente contrario de lo que ves vos. Nosotros tenemos dos principios. Primero es el principio de autonomía. La Iglesia es autónoma respecto de cualquier Estado en cualquier parte del mundo. Y la Iglesia todo lo que pide es libertad para predicar el Evangelio. Y en cualquier sociedad, la primera demanda de la Iglesia respecto de cualquier sociedad y cualquier Estado es tenerle la libertad que la dejen predicar el Evangelio de Jesucristo. En la Argentina, salvo algunos momentos críticos, esta libertad nunca la hemos perdido, salvo unos momentos críticos. Yo, por mi experiencia personal, y te digo, yo he trabajado mucho en Cáritas, he trabajado en Pastoral Social, nunca he visto a la Iglesia atada al Estado argentino, con distintos gobiernos. Tengo ya 81 años, o sea que he podido vivir muchos gobiernos como sacerdote, como obispo. Nunca vi a la Iglesia que estuviera atada a un Estado. Siempre la he visto en una actitud de diálogo.
Lo que ha ocurrido es esto, es que el Estado, frente al crecimiento de la pobreza, ha sido un Estado abandónico, porque de golpe, fíjense, crisis 2001, ahí tuvimos mucho que ver en Cáritas, de golpe, por una medida que se tomó con un cambio de gobierno, llegamos a tener 50% de pobreza. 50% de pobreza. La mitad de los argentinos pasaron a ser pobres. Eso fue tremendo. Y ahí el Estado, ¿qué hizo? Y la llamó a la Iglesia. El Estado la llamó a la Iglesia. No es que la Iglesia se quiso meter. No tuvimos más remedio que meternos, pero no por el Estado, por los pobres. Porque a nosotros no nos preocupaba el presidente tal o el presidente cual, nos preocupaba la pobreza. Y entonces tuvimos una intervención muy fuerte en el diálogo argentino. De hecho, los primeros planes sociales, el presidente Duhalde nos pidió a nosotros que los pensáramos, que fueron los planes Trabajar. Fue un pensamiento de la Iglesia argentina. En el gobierno de Cristina, nosotros fuimos los que les llevamos la posibilidad de la asignación universal, lo llevamos desde Cáritas, el gobierno después lo aplicó, pero no es que nosotros nos quisimos meter por estar aliados con un gobierno, sino por la preocupación que tenemos por lo social. Y además, la Iglesia tiene muchas obras que las tendría que hacer el Estado. Fíjense, a veces hay quienes se quejan, algunos políticos se quejan porque los colegios de la Iglesia están subvencionados. Esa subvención, si nosotros le pasáramos al Estado todo lo que es la obra educativa de la Iglesia, que es aproximadamente tenemos el 25% de los colegios, el Estado no tendría cómo mantener esos colegios, no tiene posibilidades. Quiere decir que la Iglesia está llevando una acción supletoria. Las obras de Cáritas, las obras de recuperación de adictos, yo les digo con toda sinceridad, esto parece muy fuerte, pero yo las únicas obras eficientes que conozco en recuperación de adictos son obras de la Iglesia. El Estado es muy inútil en todos estos campos. Y entonces la Iglesia cumple una función supletoria. Ahora, si alguno ve eso como que estamos aliados con un Estado, no, estamos aliados con los pobres, estamos preocupados por los pobres, estamos preocupados por la sociedad y estamos haciendo lo que el Estado debería hacer y no hace, y por lo tanto es normal que el Estado subsidie a quien está haciendo misiones que el Estado debería hacer. Y además, la Iglesia tiene un voluntariado en todo el país no rentado, que si el Estado tuviera que pagar todo ese voluntariado, no tendría cómo poder hacerlo. Entonces, yo no veo que haya una unión para nada de la Iglesia con el Estado, ni con ninguno de las distintas gobiernos políticos que ha habido en la Argentina. Más bien, lo que veo es una gran preocupación, una gran sensibilidad de la Iglesia, de los sacerdotes, por todo el ámbito tan fuerte de la pobreza. Nada más que ver los sacerdotes que están viviendo en las villas de emergencia, en las villas, los sacerdotes villeros, bueno, todo eso hay que estar viviendo ahí. Y eso lo puede hacer un sacerdote justamente porque es célibe, porque está entregado. Y yo valoro todos los sacerdotes en todos los ambientes. Y no me gusta llamar curas villeros como si fueran curas especiales. Son sacerdotes como todos los otros sacerdotes. Pero están en situaciones difíciles de vivir, muchas veces arriesgando la vida. Todo eso es supletorio de lo que el Estado tendría que hacer. Respecto de la segunda pregunta, yo te diría lo siguiente. Evidentemente hay una fuerza del mal, siempre han existido una fuerza del mal, siempre existió el demonio. Jesús dice que hay que tener miedo no de lo que nos viene de afuera, sino de lo que sale del corazón del hombre. Y en el corazón del hombre, así como está en muchos trabajando el Espíritu Santo, hay quienes se dejan poseer por una visión del mal y la van expandiendo esa visión del mal.
Y evidentemente que ahí está también involucrado el demonio y el mal siempre va a existir. Y no le podemos pedir a Dios que haga el milagro de erradicar él el mal. Él lo que hizo fue morir dando su vida para perdonar a aquellos que quieren ser perdonados. Pero nos envió a nosotros y nosotros tenemos que ser los protagonistas de la siembra de ese bien para que el mal tenga las menores consecuencias posibles en la vida de la gente. Yo quería, mi nombre es Marcelo, preguntarle a él, yo creo que afirmo lo que él dice sobre que la rehabilitación de los adictos es solamente a través de la iglesia, yo soy uno, y he probado, he estado en centros de rehabilitación en todos lados, pero el único que me sacó fue la iglesia de las adicciones, por eso lo afirmo. Y quería preguntarle a él cómo se puede hacer, ya que por ahí uno no tiene la voz en un lugar de la política, cómo se puede hacer para que la voz de aquellas personas que están hoy del otro lado, que han podido ser recuperadas, que la política pueda escuchar, porque por ahí a través de la iglesia, por ahí no escuchan que un programa funciona mal, usted conoce el programa, Néstor, que está funcionando mal, pero por ahí no escuchan a las personas que por ahí les puede dar una ayudita, decir, mira, puede ir por acá o esto te puede ir bien, pero por ahí no tienen el oído atento a la iglesia. Por ahí, ¿cómo se puede hacer para encarar que la política pueda escuchar esa parte? ¿Cómo ayudar a que los del gobierno puedan escuchar a quienes realmente están trabajando con la recuperación del tema de las adicciones? Como iglesia a veces no somos escuchados. Y eso, mira, no nos podemos meter adentro de la cabeza de los gobernantes. Eso es tener mucha paciencia y siempre acudir al diálogo y no cansarse. Y no cansarse de golpear las puertas para que nos escuchen. No sé, tenemos otra misión, porque nosotros, gracias a Dios, no gobernamos. Gracias a Dios. La Iglesia no tiene la misión de gobernar. Pero sí, los políticos tienen la obligación de escuchar. Y entonces, si no escuchan, tenemos que ser insistentes. Yo en este momento justamente estoy atrás de algún político que sé que no escucha la Iglesia, para hablar personalmente, porque a veces, ahí tenemos que usar todas las armas posibles, ¿no? Y a veces un laico solo no puede, pero con la presencia de un sacerdote, con la presencia de un obispo, se los escucha más. Bueno, hay que acudir a todas las posibilidades, pero evidentemente no le podemos cambiar la cabeza a los políticos. Hay algunos que tienen más sensibilidad para escuchar, otros menos, pero depende de nosotros eso. ¿Qué le dirías, monseñor? Hay algunos que están trabajando en política acá, concejales, otros que también tienen deseo de involucrarse, que sería bueno. ¿Le darías algún consejo también? Bueno, en primer lugar, decirles a todos los que están involucrados en política, que están involucrados en una acción de la caridad especial. Realmente es una obra de caridad, porque trabajar por el bien común añade a lo que es el trabajo por el bien personal de otros, estar trabajando por toda la sociedad. O sea que la política siempre ha sido vista por la Iglesia en su doctrina social como un bien muy grande y un bien necesario. Y a mí me pone muy mal cuando la gente se queja de los políticos sin ponerse en el lugar de los políticos, ¿no? El político tiene una misión muy difícil. Normalmente los fondos que tienen que administrar, fíjense, en los diarios, en los medios de comunicación, los diarios ya no los lee nadie, ahora todo el mundo anda con los celulares. En los medios de comunicación siempre los medios van a poner de manifiesto las cuestiones negativas, porque los medios viven de la controversia, de la polémica, de enfrentar, ¿no? Y entonces, tanto de la Iglesia como de los políticos van a mostrar los defectos.
Y bueno, hay que tener mucha paciencia para sobrellevar eso, saber que cuando uno se compromete en algo serio va a tener críticas, va a ser criticado, pero no hay que enojarse y no hay que sulfurarse, no hay que perder el ánimo y no hay que perder la paciencia. Hay que seguir trabajando en aquello que uno cree que es el camino recto y es lo que se debe hacer. Si se hacen mal las cosas, evidentemente hay que reconocerlo. Nosotros en la Iglesia, yo digo, estamos también pasando un tiempo de purificación porque están apareciendo públicamente pecados de algunos sacerdotes, de algunos consagrados, y está muy bien que reconozcamos. Son pecados graves y tenemos que pedir perdón por todo eso. Pero todos sabemos, la Iglesia no es eso solamente. Eso es un aspecto negativo de la Iglesia. Y en la política pasa lo mismo. Hay políticos que han usado la política para enriquecerse y eso lo tenemos que censurar y eso tiene que actuar la justicia, pero eso no es la política genérica en los argentinos. Esas son desviaciones de lo político. Pero la política como tal es algo muy bueno y ojalá hubiera muchos más cristianos comprometidos en los distintos partidos políticos. Mi pregunta es, o sea, ¿qué entiende la doctrina social por la salud y la enfermedad? ¿Hola? Salud y enfermedad desde la doctrina social. Bueno, por supuesto que, fíjense que todo el tema de la pastoral de la salud ha sido de las primeras acciones sociales que la Iglesia ha encauzado desde los primeros tiempos. La preocupación por los enfermos. Fíjense que cuando se instituye el diaconado, que muy pronto, la Iglesia naciente, es justamente para que los diáconos se ocupen de los pobres y los enfermos, porque los apóstoles tenían que dedicarse más a la predicación de la palabra. O sea que la pastoral de la salud es constitutiva de la acción social de la Iglesia, ¿no? Y por eso en todos los lugares donde la Iglesia está, siempre la preocupación por los enfermos ha sido prioritaria, ¿no? Y lo sigue siendo, gracias a Dios. Esta es la respuesta que puedo dar. No sé cómo está encarada acá la pastoral de la salud, pero hay una dimensión sacramental que es acompañar al enfermo con el sacramento de la unción de los enfermos, el perdón de los pecados, pero está toda la acción de consuelo y acompañamiento, que eso es muy, pero muy importante y seguramente acá lo tienen encarado. A ver. Buenas noches. ¿Cuál cree usted que son los principales desafíos que afrontamos las familias cristianas en el mundo actual, digamos, ¿no? Como está planteado en la cuestión cultural, básicamente? ¿Familia? La familia, la realidad cultural actual. Bueno, primero no hay que asustarse, porque siempre tenemos la tendencia a pensar que los tiempos pasados fueron mejores. A mí me gustan mucho los tangos y los tangos siempre hablan del pasado, que son nostálgicos, ¿no es cierto? Como el pasado fue mejor. Es normal que las culturas evolucionen y uno no sabe si se evoluciona o se involuciona. Además, nunca hay una línea recta que diría se evoluciona siempre o se involuciona siempre. Hay matices. Por ejemplo, si aprobamos la ley del aborto, es una involución en la vida social argentina. La cultura juvenil es una cultura que está cambiando, que está muy influida hoy por los medios de comunicación y sobre todo por los medios, por los celulares, por toda esta tecnología nueva, y es un gran desafío para los padres, ¿no? Entonces yo creo que no hay que asustarse y hay que recurrir a los grandes medios que hemos tenido siempre en nuestra vida personal, familiar y eclesial. El primer medio es acompañar
y dialogar. No hay nada que pueda superar al diálogo y al acompañamiento. Los jóvenes van a traer por naturaleza cosas novedosas. Yo me acuerdo cuando era joven, me acuerdo de una pelea que tuvimos los jóvenes de Acción Católica de la parroquia con el párroco. El párroco decía, esta juventud, ¿quién la entiende? Yo creo que se equivocaba el párroco. Él tenía obligación de entendernos, porque nosotros éramos jóvenes y teníamos cosas nuevas y él tenía obligación de entendernos. Bueno, los padres tienen obligación de comprender a sus hijos, lo cual no quiere decir dialogar y acompañar, no quiere decir consentir en todo. El que tiene autoridad tiene que ejercer la autoridad. Es tan peligroso ejercerla de una manera autoritativa, digamos así, de un modo violento, como de no ejercerla de ninguna manera. Los padres no tienen la misión de ser amigos de los hijos, sino tienen la misión de ser padres de los hijos, por lo tanto orientadores. Pero lo que ha cambiado es el estilo de orientación. Antes un padre daba una orden y se bajaba la línea prácticamente como en la escuela militar. Hoy en día, si no se bajan líneas a través de un diálogo, de una mutua comprensión de los distintos ámbitos, hoy los hijos necesitan más explicaciones de las cosas. Y por eso yo vuelvo a insistir en esto, dialogar y acompañar, y no asustarse, no hay que asustarse. La otra vez vino una madre diciéndome, me encontré que mi hija fumaba marihuana, y la madre venía con una desesperación. Yo la comprendí, y bueno, mire, seguramente su hija fumó marihuana hace mucho tiempo y tú nunca se dio cuenta. Y entonces, si usted nunca se dio cuenta, es porque de alguna manera hubo una ausencia suya en la vida de su hija. ¿Está bueno que la deje seguir fumando marihuana? No, no está bueno, pero ahora va a tener más trabajo, porque si le hubiera agarrado en el primer cigarrillo era mucho más fácil que si le agarró en el cigarrillo número 50, ¿no es cierto? Y eso, ven, ahí faltó una prevención de acompañamiento, una prevención de diálogo, que hubiera impedido que la hija se encaminara ya por el camino de la drogadicción, ¿no es cierto? Pero yo no veo otra manera, pero puedo insistir mucho en esto, no pensar que los tiempos nuestros fueron mejores, no, son tiempos distintos y hay que ir al ritmo de los tiempos y acompañando estos procesos como van cambiando. Bueno, yo les digo que tenemos 7 minutos más porque después tenemos compromisos en donde estamos. ¿Me escucha ahí mejor que con el micrófono? Ahí está. Padre, ¿por qué hablo de 3 ejes? Ética, educación y trabajo como líneas por las cuales transita la doctrina social. ¿Qué estrategia? Porque hoy por hoy se denota cierta superficialidad, falta de profundidad, falta de compromiso. Es como que si la gente no está dispuesta a ingresar en esas profundidades donde digamos, nosotros como personas humanas nos deberíamos desarrollar. ¿Qué estrategias propone o qué se puede proponer? O si la doctrina social ha tenido que ayornarse un poco para poder entrar a partir de, o sea, meter a la persona un poco más profundamente en esas líneas que se proponen. Yo les diría esto, no nos pidan soluciones a todos los problemas, porque no las tenemos. Gracias. Y ahí yo les digo, ahí tiene una gran misión el laicado, porque la Iglesia, y esto es una de las grandes insistencias del Concilio Vaticano II, algo que insiste mucho el Papa Francisco, ¿no? La Iglesia es una comunión donde está la jerarquía, los laicos, los consagrados
y nos tenemos que servir mutuamente. Y esto que usted me está haciendo como una pregunta, a bien tendría que ser una pregunta que yo le haga a ustedes. ¿Cómo así? Nosotros podemos decir, estas son las grandes orientaciones, pero después los medios los tiene que buscar más el laicado, porque ustedes están en el barro, por decir así, ¿no? El barro cotidiano. O sea que ahí además de contestarme me da trabajo, gracias. Después viene el problema de que el cura los escuche a ustedes, ¿no? Bueno, yo les quiero agradecer mucho este encuentro. Para mí es muy bueno siempre que voy a un lugar poder encontrarme con la gente. El padre Jorge Luis me dijo que había hablado con el párroco y que habían arreglado la celebración de la misa y este encuentro, y estoy muy contento de haber podido acceder a este rato con todos ustedes. Para nosotros celebrar la Eucaristía es lo máximo. No hay nada en la vida de un sacerdote y de un cristiano que supere la Eucaristía. Así que haber estado celebrando juntos ya es haberlo traído a Dios a la tierra un rato, estar con Él y estar en una actitud de acción de gracias grande por todo lo que el Señor siembra. Lo segundo que me asombró mucho, ver tanta gente en una misa un día diaria. No sé si vinieron porque vino lo vi. Pero esto no es tan frecuente en el Gran Buenos Aires, que haya tanta gente en una misa un día de semana, ¿no? Así que mis felicitaciones. Además, el pueblo entrerriano ha brindado mucho a la vida de la nación argentina, la tiene que seguir brindando. La Mesopotamia tiene sus características, su cultura propia. Es un pueblo muy trabajador, yo diría, fíjense, en este campo del trabajo, ¿no? Es un pueblo que ha dado mucho a la Argentina. Yo fui obispo de Rafaela, le voy a terminar con un cuentito que muestra mucho. En Rafaela el origen era piemontés, de casi todos los rafaelinos. Había algunos de colonias suizas alemanas. Y los piemonteses tienen dos características, son muy trabajadores y son muy amarretes, las dos cosas. Después le contamos, Bueno, y esto es un cuento verídico, me lo contó un cura de allá de Rafaela, que una chica se puso de novio con un muchacho y el padre de la chica, Piamontés, hombre de trabajo, hombre rudo, dice, lo quería conocer al novio. Entonces vino el novio y al padre mucho, si estaba enamorado o no de la hija, no le interesaba ver qué hacía, ¿no? Porque hombre de trabajo. Entonces dice, bueno, ¿y usted qué hizo en la vida? Y dice, yo estuve en una inmobiliaria. En una inmobiliaria. ¿Y qué hacía ahí? Vendía terrenitos. Sí. Y después, y ahora estoy empleado en la municipalidad. En la municipalidad, dice. ¿Y ahí qué hace? Hace papelitos, llena formularios. Y dígame, nunca probó de trabajar, le dije. Bueno, en gran parte se puede aplicar al pueblo entrerriano esto, ¿no? Ustedes son muy trabajadores y han brindado mucho a la vida del país. Y además, a mí me gusta mucho la historia argentina y yo soy valoro mucho lo que ha sido la vida de nuestros próceres y para mí Urquiza ha sido un gran prócer en la vida argentina. Con sus defectos, como todas las personas, ¿no es cierto? Pero ha sido un hombre muy importante en la construcción de la historia argentina, que después vino todo, vamos a decir, la corriente más iluminista, de Mitre, Sarmiento, que también fueron grandes hombres, pero quizás quisieron borrar un poco lo que había sido la importancia de Urquiza. Pero Urquiza fue alguien muy importante y Entre Ríos ha brindado mucho y tiene que seguir brindando mucho más a la vida de los argentinos. Bueno, vamos a terminar rezando una Ave María entonces,
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María. Señor es contigo. Bueno, voy a hablar de la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, felicidad a todos.